Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas ojalá en Semana Santa ya. Arranca hoy la Semana Santa. 4 millones de dominicanos y dominicanas se estima que se pasearán por el país en esta Semana Santa. 4 millones de dominicanos y dominicanas. Hará turismo interno. La gente irá a visitar a sus familiares al interior del país. Y reflexionar con los familiares sobre la Semana Santa sobre y todo lo que significa este periodo. Sé que Guillermo hará lo mismo. No, Guillermo vive Eso es una muy buena excusa reflexionando para dedicarse a las celebraciones paganas. Bueno, pero usted Esa tiene es la de Usted tendría derecho, pero yo sé que usted va a buscar de Dios. todo el mundo tiene Sobre derecho. todo ver la película Los 10 Mandamientos, que yo sé que a usted le gusta mucho. me encanta. Bien. Pero 4 millones y pico de gente desplazándose por todo el país haciendo turismo interno. Son problemas. Pues es un reto para nuestros organismos de asistencia, pero todo está previsto. Todo está previsto como siempre. Desde luego hay millares de dominicanos y dominicanas voluntarios que estarán dirigidos por el Centro de Operaciones de Emergencia, las unidades de RD Vial que se esmeran en estos tiempos para asistir a la gente que le necesite, y ahí está el 829-688-1000 para todo el que necesite la asistencia de RD Vial. Hay que decirlo, junto con el 911, uno de los aportes importantes del gobierno y del presidente Danilo Medina, porque aquí no había, los dominicanos y dominicanas no contábamos con un servicio de asistencia semejante en las carreteras. Donde usted se quedaba, ahí mismo se quedó. Y si usted no tenía el seguro privado o usted la manera de que le movieran el vehículo, le costaba un dineral, además, aquello. Ahí está RD Vial para todos los dominicanos y todas las dominicanas. El vehículo que se calienta, la goma que se pincha, el descuido porque el combustible se le terminó y usted no sabía que tenía problemas con el marcador del combustible, etcétera, etcétera. Lo que sea, ahí hay una unidad de RD Vial para atenderle, para socorrerle, y ya son cientos de miles los servicios que ha ofrecido, que ha hecho que es realmente un gran aporte a la comunidad, porque permite que la gente viaje con más tranquilidad, que viaje con más seguridad, porque es cuestión de minutos para que usted tenga encima de usted ahí dándole la asistencia a una de estas unidades que incluyen mecánicos, policía y de todo. Así que 4 y pico de millones de dominicanos tienen derecho a desplazarse por su país, a disfrutarlo, porque de eso se trata, a visitar a sus amigos, a su gente, a su familia, donde quiera que estén. Y este es el momento, o uno de esos momentos estelares de cada año. Este es el momento para usted salir a disfrutar su país. Se pronostican Sí, pocas lluvias, según hemos visto desde el día de ayer. Y bueno, sí, estos son los momentos. Hay una decisión importante, y lo digo incluso hasta por experiencia cercana, que es la de la prohibición, creo que a partir del miércoles o del jueves, del uso de jet ski, botes y demás cuestiones motorizadas
más equipos motorizados que ya desde la semana pasada están cobrando algún tipo de víctima, porque al fin y al cabo, bueno, cada quien va al mar y hace un poco lo que puede y quiere, pero cada vez es más inclusivo el espacio. Mucha gente se queja, bueno, de que las playas, ya no hay playas públicas. Es verdad, hay menos áreas de playa pública, pero además, por la seguridad de las familias, de los vacacionistas, hay también una buena cantidad de baños y de playas y ríos o pozas que han sido vedadas también, previendo que puedan suceder situaciones enojosas. Y en el caso de estos vehículos motorizados, pues realmente son un peligro. Son un peligro. Hay una amiga importante que está, creo que aún todavía, interna a propósito del daño que le provocó una embarcación, digamos, una yola. Y esto es mucha gente imprudente y esta medida, qué bueno, yo personalmente la saludo y que se haga con el suficiente tiempo. Para practicar deportes acuáticos hay zonas específicas, debe haberlas, y no debe ser entre la gente, y no debe ser cuando la gente va a los pocos espacios que aún son públicos, para estar tranquilo con su familia y que usted tenga que estarse defendiendo de un jet ski o de un bote o de ¿cómo se llaman estos esquí? Pero que se usan para caídas y cosas por el estilo. O gente que hacen surfing, no selfie, sino surfing. Surfing, sí. Surfing. Dígalo así. Lo digo en inglés, ¿verdad? No, en español. En español es surfing. Bueno, que hacen surfing. Porque lo cierto es que se producen accidentes fatales. Y es una pena que alguien vaya por lana y salga trasquilado tratando de divertirse en Semana Santa. Así mismo. Diga usted, Sergio. No, eso es un atentado, como usted dice, a el esparcimiento de otro, comenzando por ahí. Usted tiene derecho a disfrutar de su Semana Santa, pero no a poner en peligro el esparcimiento que está teniendo otras personas. Mire, lo primero que quería decir es, hoy es 15 de abril del año 2019. Un día como hoy, en el año 1452, nació Leonardo da Vinci, ese gran genio del Renacimiento italiano, que destacó en la pintura, en la escultura, y como precursor de los inventos como el submarino, inclusive el tanque de guerra y los aviones. O sea, Leonardo da Vinci fue un genio, se dedicó a observar la naturaleza y a trascender. Por el otro lado, en el año 1865... Diga que pasó más trabajo con Catre también. Un forro de Catre. Sí. Porque, ¿verdad? Cualquiera que era de vacaciones que andaba el pobre Da Vinci. Sí, porque sufría y nada que ver. De un desorden obsesivo compulsivo. Sí. Y además era disléxico. Sí, era un personaje bastante interesante. Es interesante ese tema de la obsesión, porque la mayoría de los genios terminan teniendo cierto carácter obsesivo, tal vez el necesario para llegar a dominar con maestría un área en específico. Hay quienes hablan de más de 10.000 horas que se necesitan para usted llegar a ser un genio en un área en específico, 10.000 horas dedicadas. Entonces, en el caso de Leonardo, tal vez ese carácter y el rechazo que tuvo en cierto sentido de su padre lo impulsó a llegar a la genialidad, que no es más que desarrollarse lo más que uno puede. En otra noticia, en el año 1865 murió Abraham Lincoln, un presidente norteamericano que fue el que enfrentó la esclavitud en Estados Unidos. Los estados del norte no tenían esclavitud, pero los del sur sí, y él intentó y logró prohibir la esclavitud en el sur. Eso generó una guerra interna en Estados Unidos, y un radical, apellido Booth, agarró y lo hirió y murió un día como hoy. Hay que decir que es penoso que
esa eliminación de la esclavitud persiguiera todavía hasta el siglo pasado en Estados Unidos, y digo hasta el siglo pasado porque todavía en los años 60 habían estados segregacionistas, o sea, ya tú no eres esclavo, pero sí hay una gran división social. Y quiero resaltar eso por dos elementos. Primero, gracias a esa guerra de secesión se produjo lo que fue la anexión a España, porque Estados Unidos, al estar concentrado en su conflicto interno, no se concentró en América. Había una doctrina que ellos habían enarbolado, que era la doctrina Monroe, América para los americanos. En un principio, ojo, esa doctrina no significaba una intervención imperialista. Era una intervención de que los otros imperios no vinieran a lo que era América y que se produjera la liberación del colonialismo. Pero realmente, al final, esa doctrina mostró otras intenciones. Y eso gravitó y ha gravitado en lo que es América hasta nuestros días. Y por último, un día como hoy, murió uno de los grandes poetas de América, que se llama César Vallejo, peruano, muy célebre, Los Heraldos Negros. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo lo sé. Y ese gran poeta, de gran trascendencia en lo que era América, don César Vallejo, nos legó una creación estética innovadora. De hecho, con don César, que ustedes lo están viendo ahora en pantalla, comparan mucho a Manuel del Cabral. Dicen que Manuel del Cabral y Pablo Neruda y César Vallejo, algunas antologías, fueron los grandes poetas del siglo XX de América Latina. Así es. Bueno, en otra tesitura ya... Todavía no había aparecido el principal de ellos. Es posible. Es posible, ¿verdad? ¿El principal? De los poetas latinoamericanos. ¿Cuál a su juicio es el principal de los poetas latinoamericanos? Mira, en el caso de Vallejo, y debo decirlo porque yo recuerdo a Ramón Tejeda merodeando ese grupo en la Facultad de Humanidades, nos dejó también, y hay que decirlo, nos legó una generación completa de poetas, ¿cómo le llamaríamos nosotros a eso, Ramón? A ese grupo de poetas cuya principal referencia dejó de ser incluso Neruda en algún momento para ser César Vallejo. Y si hay algún poeta nuestro latinoamericano que haya incidido en la juventud poética dominicana, lo fue Vallejo. Premios nacionales importantes fueron parte de ese grupo guardiano. El taller literario. El taller literario, don César Vallejo, quienes cultivaron y siguen cultivando aún la influencia de este gran poeta latinoamericano, y a la verdad que sí, que tiene la dimensión de los grandes poetas como Darío y otros más que dejaron una huella en la literatura iberoamericana, digamos. Sí, la poesía nos permite trascender y pensar, por eso es la importancia tal vez que tenga. Mucha gente no lo ve, pero el pensamiento abstracto, inclusive el deseo de desarrollo más allá de uno, esa trascendencia, la poesía termina incentivándola. En otra tesitura, yo sí quería hablar de un tema que ha estado en la palestra estos últimos días, es el tema del salario mínimo. Todo el mundo ha hablado de eso. Veo en el día de hoy un destacado abogado, no tanto así político, pero sí abogado, escribir sobre lo que es el aumento del salario mínimo de los trabajadores en el periódico Diario Libre. Y hablo de Guillermo Moreno. Es interesante leerlo porque, primero que nada, el tema del salario mínimo nos toca a todos de una u otra manera, porque las ganancias de uno son los gastos de otro, y los gastos de uno son los ingresos de otro. O sea, la economía tiene un proceso, si se quiere, circular. Analizando el artículo que este doctor señala, veo algunos elementos que comparto plenamente, y creo que todo el mundo comparte plenamente, el deseo de que el salario mínimo sea mayor para que haya un poder adquisitivo más considerable, o sea, un poder adquisitivo mayor. Primero, el elemento de que hayan otros ingresos indirectos que hagan que tu salario nominal crezca. Y
sobre todo, algo que dijo aquí el ministro Isa Conde, que tiene que ver con la conversión de nuestro crecimiento económico en desarrollo. En eso estamos completamente de acuerdo. Lo que me parece un poco extraño en el análisis es que, por ejemplo, no se haya destacado cómo hay un ingreso indirecto. Se pone un ejemplo de una persona que gana 18,000 pesos, cómo hay un ingreso indirecto producto de la jornada escolar extendida, comenzando por ahí. Segundo, cómo hay un ingreso indirecto que aumenta el salario cuando usted tiene un servicio del metro. Obviamente, todo esto que estoy diciendo hay que incrementarlo. La jornada escolar extendida tiene un 70%, yo quiero un 100%. El metro es una gran solución, pero yo quiero más líneas del metro y sobre todo más rutas alimentadoras de calidad del metro. Aparte de que, por ejemplo, yo quisiera ahora mismo un café Santo Domingo, de eso que me trae Kenia. Y lo complacemos. Inmediatamente lo complacemos, porque si hay algo que aquí no se pierde tiempo con eso, es con el café Santo Domingo temprano. Muchas gracias. Si hay algo con lo que Kenia no se pierde, es con ese café Santo Domingo, ¿verdad, Kenia? Muchísimas gracias. Y gracias al Café Santo Domingo, a Indubán, a la familia Perello. Siempre están aquí. Yo necesitaba este sorbo para terminar de coger fuerza. Sí, señor, coja fuerza, Entonces, que la necesitan. Fíjense en algo. Hay factores indirectos que inciden en el salario, es lo primero. Los economistas lo llaman el excedente del consumidor, cuando a la diferencia que existe entre lo que usted paga por un servicio y lo que estaría dispuesto a pagar. Entonces, si usted paga por un servicio X cosa, como el caso de la jornada escolar extendida, usted tendría que pagar 7 o 5,000 pesos para tener un servicio o una rentabilidad o una retribución similar, y usted no lo está pagando, usted está ganando 5,000 pesos extra. Y creo que es mayor, porque en el caso de la jornada escolar extendida, nosotros nos encontramos con que está provista de los útiles, está provista de los uniformes, está provisto del desayuno, la merienda y la comida. Y un entorno, porque las jornadas escolares extendidas se han hecho en escuelas que han sido adecuadas o adaptadas a las necesidades que requiere un alumno para desarrollarse. O sea, yo me encontraba, y usted, todo el que me oye debe de saberlo, con colegitos que habían en los barrios para tratar de suplir el problema de una escuela que no llegaba a 2 horas. Entonces usted tenía un colegito y esa familia tenía que pagar 1,000 y pico de pesos, 2,000 y pico de pesos, porque no podía mandarlo a una escuela pública que daba 1 hora y 2 horas. Y el área física de ese colegito, que todavía quedan unos cuantos colegitos, era un área física de una casa que no estaba preparada para hacer una escuela. En el caso de la jornada escolar extendida, la construcción de aulas ha generado también que se construyan canchas, o sea, todas las escuelas tienen canchas, todas las escuelas tienen un área para el esparcimiento, para la música, como están viendo en pantalla, y un entorno que no hay un hacinamiento. Entonces, eso también tiene un costo, y usted mandar a su hijo ahí significa otro tipo de ingresos. Pero sobre todo me llama la atención, tanto de este comentario como de otros que he escuchado, que la gente cree que el salario es una cuestión que se produce al margen de los elementos del proceso productivo. O sea, como que una parte puede venir y decretar de golpe se aumentó el salario mínimo. Porque si fuera así, yo creo que todo el mundo quisiera ganar sobre el 1,000,000 de pesos mensuales. Y un gobierno que venga y declare por decreto que se va a ganar sobre 1,000,000 de pesos mensuales, aparentemente sería un gobierno muy popular. Pero resulta que si el gobierno decretase de golpe que se va a ganar toda la gente sobre 1,000,000 de pesos mensuales, aparte de que sería caótico, tendríamos que recurrir a imprimir billetes, porque ese 1,000,000 de pesos no tendría y no representaría el valor que representa la moneda actual. ¿Por qué? Porque el dinero representa algo ya producido o por producir, y en este caso, para usted emitir dinero, usted tiene que tener divisa, usted tiene que tener una reserva, usted tiene que aumentar esa cantidad de divisa que tiene. No puede ser que una persona, por decreto, pueda transformar completamente ese aspecto de la economía y por decreto decretar, por ejemplo, que los salarios se van a aumentar al margen de los actores que intervienen. Por eso, y no es una locura, que tanto la Organización Internacional del Trabajo,
que es la Organización de las Naciones Unidas que se encarga de trabajar el aspecto laboral, tenga una conformación tripartita. El gobierno por un lado como un ente regulador y árbitro, y por el otro lado los empleadores y los trabajadores, porque esa sinergia es la que interviene en los procesos productivos. Entonces siempre va a haber una tensión porque hay dos partes con intereses antagónicos y al gobierno lo que le toca es mediar dentro de una razonabilidad económica que permita que se siga desarrollando el crecimiento. Entonces cuando usted ve gente que comienza a opinar sobre procesos así, que son tan serios, de una manera superficial y obviando cuáles son los elementos que intervienen en el proceso productivo y por ejemplo, cómo el gobierno sí puede incidir con políticas transversales por un lado y políticas que no necesariamente van al tema salarial, pero que inciden, como yo dije el otro día, y estábamos hablando usted y yo, don Guillermo, el tema de la competitividad, en la medida que las empresas mejoran sus destrezas y habilidades, la mano de obra va a ser más calificada. El tema de competencia, en la medida de que una empresa no se duerme en sus laureles por una posición dominante y tenga que competir de una manera más leal, va a requerir que esa empresa quiera tener los mejores recursos humanos. Entonces esa competencia por recursos también incide en el salario. Son múltiples factores que inciden en eso que se llama salario, más allá de las funciones del comité y más allá de lo que representa el gobierno en ese comité, que como dije es tripartito. En el caso de nosotros, y quisiera con esto cerrar esta parte del comentario, tenemos que poner hincapié en las políticas públicas que inciden en que ese salario nominal que se tiene sea cada vez mayor. Mencioné la jornada escolar extendida, pero puedo mencionarle promesas, porque no es lo mismo usted ir a una farmacia y calcular esa canasta familiar, básica familiar, comprando su medicamento en una farmacia, que comprándolo en una de las farmacias del pueblo, donde usted, por ejemplo, con 100 pesos, usted compra, o sea, usted no compra una farmacia privada con 100 pesos, yo creo que ni un omeprazol, pero usted va a una botica popular o a una farmacia del pueblo y usted puede conseguir, por ejemplo, ketoconazol, un champú que cuesta 500 pesos en las farmacias privadas. En la farmacia del pueblo usted lo consigue en 40 pesos. Y esa diferencia que hay es parte también de los ingresos que de manera indirecta, con políticas públicas así, nosotros terminamos teniendo. Dígame usted, don Ramón. Yo estoy sorprendido porque no será porque hoy es supuestamente el lunes santo que Ramón no ha querido comentar, bueno. La presencia del presidente ayer en la frontera. Exactamente. Pues cómo no, pero usted puede hacerlo también. No, pero pues como no, usted siempre lo hace, de verdad, porque, atinadamente. Bueno, eso estamos esperando que Sergio deje a uno hablar, porque cuando se coge el micrófono a veces. Yo creo que primero se despeja esa idea, y es por lo que quiero aprovechar, porque creo que el primer vacacionista en cierto modo lo ha sido el presidente. Comenzó ayer. Que comenzó ayer. En esos carritos deportivos. Y era justo, que no son deportivos nada. No son deportivos nada, son todoterrenos y han demostrado ser los más eficientes en esta materia de andar persiguiendo gente en la frontera. Son eficientes, aparentemente. No persiguiendo gente, protegiendo la frontera. Protegiendo la frontera, exactamente. Pero esto también le ha dado la oportunidad a muchos a decir, bueno, pero más allá del médico aquel que iban a matar y que qué sé yo qué cosa, la frontera es un destino interesante. Se habla siempre del potencial turístico, pero desde aquí. Y la realidad es que la frontera es interesante. Es una zona que por lo menos, como el Pico Duarte, por lo menos una vez en la vida hay que recorrer. Y es una pena que se perdiera esa noción a través de décadas de la llamada carretera internacional, que nos comunicaba desde el norte hasta el sur. En aquellos tiempos, estoy hablando de 40 años atrás, 50 años atrás. ¿Usted suena trujillita cuando dice eso? No, para nada. Pero la realidad es que, aunque habían dificultades, pues mire, existía una carretera
que se fue deteriorando, pero existía una carretera y está iban autobuses. Está Y ahí, yo que hice un recuperar. recorrido escolar de muchas horas, porque fue un viaje bastante largo, junto con otros. Lo que pasa es que siendo una carretera internacional, es obvio que esa sea una obra que se busque el financiamiento también internacional. Es decir, la intervención del Banco Mundial, de la ONU, de uno de esos organismos de financiación, que impida que sea Haití o sea República Dominicana tengan que sacrificar el presupuesto para una cosa tan grande, una cosa que se requiere que sea de las dimensiones que debe ser además, porque estamos hablando de una carretera que con el paso del tiempo va a ser bastante transitada, porque va a ser objeto de turismo interno también. Claro. Entonces hay que buscar el financiamiento para hacer eso. Y la gente aquí que grita, que llora por la deuda externa, porque entienden que la deuda externa de aquí es la cosa más grande del mundo, y resulta que nosotros estamos entre los 7 países de deuda más baja con relación al Producto Interno Bruto de toda la América Latina. Estamos entre los 7 de los de deuda más baja. En el extremo allá, con el promedio más alto de deuda respecto a su Producto Interno Bruto, está Jamaica. Nosotros estamos aquí abajo, entre los 7 más chiquitos, de más de 20 y tantos países. O sea, pero habrá que buscar el financiamiento, pero eso es también una cuestión que implica a 2 países. A uno, también. porque el Bueno. otro realmente, y da pena decirlo, no tiene las condiciones de Estado. Yo no sé cuánto, creo que son 3 primer ministros que se han... Sí, pero la gente tiene que entender que no es tan simple la cosa. No es que yo quiero hacer la carretera, pero la carretera es de 2. Claro, hay una Está cuestión de entre 2. recursos O ahí. sea, no es una cosa que se define así, tan simple y tan, ¿verdad? Y de uso eficiente yo creo que de llegó el recursos. momento De todas yo creo que maneras, llegó el miren, momento. usted dijo correcto esa comparación en materia de deuda. El país es quizás, y oí el dato, no recuerdo ahora cuándo ni de quién, es uno de los países con mejor y más amplia cobertura de infraestructura vial. Es decir, el país tiene una interconexión, y esto hay que decirlo por igual, que tiene como punto de partida la intervención militar norteamericana en 1916 y las obras sucesivas, incluidas las 3 décadas del gobierno trujillista, que emprendió obras que siguen teniendo la importancia que tienen desde entonces para el desarrollo de la economía y de la sociedad dominicana. Y es un poco esto, como que en educación llegará el momento en donde ya no tengamos que invertir lo que ha invertido Danilo Medina como presidente de la República, el monto de recursos para la construcción de 28,000 nuevas jaulas, porque estarán hechas, sí, estarán hechas, y ya el año que viene probablemente no vamos a tener que invertir tampoco los montos invertidos en la planta hospitalaria nacional del país, porque se habrán invertido. Y entonces usted libera, en cada inversión usted libera recursos. Ya el año que viene o dentro de 2 años se puede planificar cualquier otra gran inversión. Y digo esto porque pocos han destacado, porque al fin y al cabo de eso se trata, de no destacar cosas que son importantes, que fue la reinauguración o inauguración de tramos carreteros que comunican la provincia de La Vega, fundamentalmente desde Jarabacoa, que no solo con Manabao, que no solo con el Valle del Tetero, que no solo con el Pico también, sino que comunica, y bien lo dijo Ramón Rogelio Genao, un gordito bastante simpático, en el acto de reinauguración de estos tramos carreteros, él lo dijo que bueno, que por ahí podemos llegar hasta desde Jarabacoa. Los Medina parece que se metieron por ahí
y desde San Juan, de San Juan y colonizaron Monseñor Noel o algo así. Hay que, y mírenlo ahí, están en pantalla estos tramos carreteros que por demás son en sí mismos un hermoso paseo, desde cualquier punto de vista. ¿Qué digo? Que prácticamente todo el territorio nacional está asfaltado y que poco faltaría para que finalmente ese tramo de la carretera internacional se pueda acometer esta obra sin necesidad de contar con los haitianos, que seguirán en los próximos años en graves dificultades, incluyendo dificultades políticas. Ya lo advirtió el propio presidente de la República cuando hizo referencia a que la retirada de las últimas, los ripios de la ocupación, de la última ocupación de la llamada Minustah, ¿no? Porque sí, la Minustah era la otra. La que queda, esta es la Minustú. Minus-Yub. Son unos ripios que quedan de esa última ocupación. Sí, porque se quiere decir que el problema es que los haitianos, por X condiciones, son fallidos. Y habría que contar los años fallidos de ocupación extranjera en Haití. Porque es que no han estado solos nunca. No han estado solos nunca. Con Duvalier. Con Duvalier, con todo el que quiera, nunca han estado solos. Nunca han estado solos. Entonces, el análisis no puede prescindir de la presencia de quienes han gobernado. Porque si alguien ha fallado, bueno, no se lo vamos a echar la culpa exclusiva a los haitianos, que sabemos en cuáles condiciones han permanecido durante ya tanto tiempo, porque mire que esto va para largo, esto va para largo. Y lo primero que pusieron condiciones para que esa nación no fuera una nación fallida fueron los benditos franceses. A los que creo que todavía se les tiene que estar pagando algún rédito o algo por el estilo, que fue el castigo que se le impuso a este osado pueblo haitiano, que a nadie se le ocurrió más que a los colonialistas, que iba a ser tantos años después una nación fallida, como ellos también han considerado ya a Venezuela, nación fallida. Sí, porque hay gente que quiere jugar con los términos y no se dan cuenta de que nos lo han aplicado a nosotros, y no solo el francés ese que pasó por aquí hablando, Turén, Turén, que también dijo como que nosotros éramos, y de ahora yo entiendo, es que se lo aplican a todo el que a ellos no les gusta. Fallida es Venezuela, según ellos, fallido es Nicaragua, según otros, fallido es Haití, fallida es República Dominicana, y a todo lo que ellos en su momento entiendan que son naciones fallidas, porque es una cosa que es un sombrero que se le cabe, parece que es de talla única, y se le puede poner a cualquier nación. Lo que quiero decir que al final de cuentas esto no es más que una carretera, Ramón, hombre. Y si la hacemos de nuestro lado es simplemente nuestra carretera, que no tiene que ser internacional nada, que lo que tiene que ser es nuestra carretera fronteriza, que nos permita conocer la frontera, incluso poblar la frontera, sin necesidad de andar en buggy, o sin necesidad de que eso sea el campo de entrenamiento de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas. Esto será entonces, deberán liberarse recursos en los próximos años que nos permitan hacer una bendita carretera con fondos propios. No es que yo me oponga, ojalá apareciera desde ya alguien que nos diga, pero ustedes me la van a pagar como quiera, ustedes siempre han sido buena paga, háganla y cuenten con que de aquí a 20 años lo renegociamos de algún modo, porque eso es así. El capital, en la etapa que don Juan explicó muy bien sobre la última fase, digamos, etapa del capitalismo, es esencialmente financiera. Entonces, todo el mundo no quieren endeudar con una tarjeta de crédito, lo hacen, o de débito, lo hacen. Pero les molesta que nos endeudemos para hacer una carretera a largo plazo. Es decir, todo el mundo trabaja con el plástico, todo el mundo trabaja con el crédito, pero lo que es pecaminoso es que una nación que no fallida trabaje con el crédito a largo plazo, porque esos son los disparates que uno tiene que
que escuchar. Estamos en un sancocho, pero usted no quiere que el sancocho tenga las carnes que tiene que tener. Usted lo que quiere es un sopón, una sopa boba, sin carne, sin plátano, sin vianda, sin víveres. Entonces, no, el país, el desarrollo de un país, por ejemplo, todas esas benditas provincias, y lo digo así, esas provincias, de no construirse las obras de infraestructura, las vías, caminos y demás, no van a poder arribar al desarrollo, porque producir allá no va a ser ventajoso. De hecho, hay un marco legal que favorece la instalación de zonas francas, de empresas transfronterizas. La ley de desarrollo fronterizo. La ley de desarrollo fronterizo. Pero hasta que nosotros no podamos llegar ahí a pie, por así decirlo, no en buggy, pues vamos a tener las mismas dificultades. Vamos siempre a ver a San Juan o a Pedernales o a Dajabón como provincias no solo fronterizas, sino lejanas, ajenas un tanto a todo lo que se cocina en el Cibao, en la capital o en Bávaro. Imagínese usted en Higüey y lo lejos que usted siente que puede estar la provincia de Independencia. Y la independencia misma, supongo yo. Pero yo pienso que llegará el momento en que se entienda que sin inversión nuestra, en nuestras provincias, no se va a repoblar la frontera, no se va a explotar la frontera desde el punto de vista de las riquezas que tiene, que comenzando es tierra, que es parte de lo que el presidente durante este fin de semana también, creo que fue el jueves o el viernes de la semana pasada, que entregó una cantidad de títulos increíbles como nunca en, ¿cómo se llama este sitio donde estuvo? Que hubo un sacerdote ahí que le tiró una filípica de esa que solo los jesuitas, que les encanta el poder, que solo los jesuitas pueden pedir, le piden a los gobiernos. Sí, fue muy entretenida la actividad, porque ciertamente esta que estamos viendo, muy apoyada, muy esperada. Este señor tiene más de 100 años y está recibiendo ese título de propiedad. Agradecidamente lo está haciendo, porque hay unos que son tan malagradecidos que no agradecen. Ahí se entregaron alrededor de 900 títulos. 900 títulos. Y es interesante porque bien explicaba. Hay un señor que está prometiendo de que él va a hacer eso. Sí, esto es lo más ridículo que yo he visto en mi vida. Está prometiendo que cuando él llegue a presidente va a hacer eso mismo. Sí, eso mismo. Sí, él comenzó a hacer unas visitas también hace unos meses y parece que se agotó y ahora, bueno, pues ahora va a salir a titular. Y está dando unos papeles. Sí, ya está dando. De su compromiso. Bueno, llegó tarde. Pero mire, ahora que usted menciona ese tema de la titularidad en esa zona, yo recuerdo un caso donde hubo, en el sur había lo que se llamaba la vuelta larga, que era ir al este, sobre todo a los ingenios azucareros, porque creían que como el sur está abajo y el este está perpendicular, o sea, pensaban que tenía que hacer una curva del sur hacia el este, pero realmente es sureste y suroeste. O sea, es lineal, pero se imaginaban los campesinos de esa zona, sobre todo, que tenían que hacer una vuelta y le llamaban la vuelta larga. Hay que recordar que los caminos en esa época, todavía cuando uno va por el sur, uno ve vestigios de la vieja carretera. Era un viaje de 6 horas y a veces más. Entonces, en ese contexto, para que muchos hijos no se fueran, los padres les regalaban por sobre otros la tierra. Y yo conozco varios casos concretos donde para que no se fueran los hijos a la vuelta larga les regalaban la tierra, pero eran terrenos comuneros, ojo, era tierra sin titular, una tierra que era colectiva y que su título de propiedad era la posesión que por cientos de años se había tenido en esos lugares. Cuando se titula una tierra en la frontera,
comienza a crearse una vinculación, porque el derecho de propiedad no es más que una vinculación, si se quiere, hasta psicológica, de usted con lo que usted está produciendo. ¿Es arraigo? Es arraigo, como usted dice, y es imposible tú interiorizar costos si tú no sientes que eso es tuyo. Cuando el presidente da eso, un título de propiedad, a diferencia de los títulos que se daban, que no eran títulos del IAD, que era una hojita, pero realmente no eran títulos. Esto tiene la protección del Estado Dominicano y algo que se llama seguridad jurídica, porque para llegar a un título de propiedad es todo un proceso y ese proceso lo garantiza el Estado. Entonces, esa política de titulación en la frontera, esa política de visita sorpresa en la frontera, es la mejor muestra de fortalecimiento de la dominicanidad, y me alegro que la oposición también esté fijándose en esas políticas y diciendo que quiere hacer esas políticas, porque ese es el rumbo que debemos de tomar. Y si la oposición le ha gustado esa política, estamos en eso completamente de acuerdo. Exactamente eso es lo que hay que hacer. Pero bueno, ¿para qué buscar otro que sea el que lo vaya, que dice él que lo va a hacer? No, pero por lo menos ya es un paso de avance, porque antes decían que la tarjeta de solidaridad había que quitarla. Pájaro en mano que siento volando. ¿Ustedes no se acuerdan que había que quitar la tarjeta de solidaridad? Porque vale más pájaro en mano que ciento volando. No, pero que no me vengan con historias. Claro. Lo que está hecho. Lo que hay que continuar haciéndolo y que se multiplique. Claro que sí. La presencia del presidente en la frontera es una presencia pues importante. Y casi permanente. ¿No? Y casi permanente, porque eso mismo iba a decir. En los últimos meses ha estado asistiendo permanentemente a toda esta zona, Neiva, Elías Piña, la descubierta. Ayer estuvo toda la descubierta, fue también, fue hasta los Pinos del Edén, llegó por allá arriba también. Y estuvo supervisando todos esos puestos de chequeo que se han construido en los últimos, que se han reconstruido algunos, porque además eran puestecitos de nada. Eran puestecitos de nada. Algunos eran casitas con una banderita lugía, una banderita todo ajada, y entonces se han construido verdaderos centros de trabajo. Ellos le llaman centros de tarea ahora. Centros de trabajo con tecnología, además, con tecnología de última generación, que permite que se disponga de drones ahora, que son equipos que hay, como ese que se puede ver ahí, que garantizan 20 kilómetros, lo que no podría ser una persona, ni 10 personas, ni 100. Es decir, vigilar un trecho, un solo dron de estos de 15, 20 kilómetros, no es cualquier cosa. Y a estos puestos se los ha dotado de decenas de drones. Estamos hablando de, qué sé yo, 30, 40, 50 drones para garantizar una vigilancia, una presencia permanente allí en la frontera. Pero además de esto estamos hablando de inversión. Hablamos de inversión, desde la inversión más chiquita hasta la mayor que usted pueda considerar. Eso está haciendo el presidente, dándole seguimiento a los planes que se están llevando a cabo en algunos de estos lugares, en muchos de estos, en casi toda la frontera, porque están repoblándose con café, las plantaciones viejas de café que habían desaparecido, están repoblándose, otras áreas están sembrando con diferentes especies, porque aquí hubo una deforestación brutal. En toda esta zona hubo, bueno, nosotros estuvimos por ahí hace relativamente poco tiempo y aquello realmente era para llorar. Por la ruta de los lagos. Sí, señor, porque la deforestación de por ahí no es cualquier cosa. El conuquismo. Bueno, solo los ocoeños yo creo que han acabado con tanto palo. Sí, es posible. Ahí en la, y los jarabacoeños, sí. También jarabacoeños. Hemos hecho mucho. Es que colindan, ambas se parecen. Mucho disparate. No, sí, han hecho cosas. Hemos hecho mucho disparate con nuestros montes. Ahora pues hay que cuidar los que nos quedan. Y los que ya se los llevó el conuquismo y se los llevaron los taladores,
los oligarcas que hicieron tantos millones de pesos tumbando árboles. Los bares y demás. Hay que recuperar todo aquello y se están sembrando una cantidad importante, ya no solo de café por un lado, sino que también se están sembrando maderables por otro y árboles de largo, perennes, los pinos, los cedros, etcétera, etcétera. Se está sembrando bastante en toda esta zona. Por cierto, hubo en Bauruco hubo una candela en este fin de semana. Ya fue sofocada, pero es que estamos en sequía y usted no lo puede olvidar eso. Estamos en sequía y habrá gente que se quiera aprovechar también para tirar un fósforo y aprovechar la sequía para aunque para no quemar, que sea seco, Ramón, para tampoco quemar. quiere decir que estamos se tenga obligados que quemar. al fuego. Tampoco quiere decir Y que la se mayoría tenga de que esos quemar. fuegos son provocados por el descuido o por la maldad o por el carecerse de criterio para Así saber que usted no puede seguir tirando una colilla encendida al lado de gasolina o al lado de madera. Sí, señor. Porque, bueno, las condiciones están dadas, como tú dices, sequía, verano, dominicano, sureño, pero no necesariamente tendría que haber fuego. Y a veces piensa uno eso, que hay gente que se dedica a eso. Y ahí en Santiago Rodríguez, en una ocasión, tanto usted como yo vimos Claro. penosamente como una montaña como nada. Se la tiraron en lo que cantan. En lo que canta un gallo, usted no tiene ni que podar, ni tiene que limpiar, ni nada, sino ya luego cortar lo que quede ahí, porque y lo hacen a propósito, y por eso se persigue gente también, y siempre ha sido así. Así es. Pero bueno, la presencia del presidente en esta zona, pues, es esperanzadora. Así es. Es esperanzadora y además, pues, da Déjeme garantía. poner un ejemplo interesante, porque el presidente, hay que darle valor simbólico a todo cuanto hace una primera figura de un país, que por demás es una hormiguita trabajando. Sí, valor simbólico, énfasis político en este caso. Y énfasis político, claro, pero él está dando el ejemplo de que esa es una zona que sí están dadas las condiciones para que el dominicano pueda conocerla, y que lo puede hacer ahora justo en Semana Santa, el que se interese o el que se disponga. Se puede. No es verdad que solo con buggy es más fácil, por así decirlo, pero hay cualquier cantidad de vehículos 4x4. Yo quiero darle el valor que tiene eso como promoción a las riquezas del sur y a sus atractivos naturales. Yo quiero, para que usted, además enlazo con el primer comentario de don Ramón, que esta información, porque esto lo que indica es el valor simbólico también del buen ejemplo. Aquí dice lo siguiente: Seguros Pepín, que son de los más viejos y nunca en su vida habían hecho absolutamente nada. Nunca en su vida. Bueno, sí, ganaban dinero. Bueno, sí, siempre, Una porque empresa, han sido grandes emprendedores. empresa, claro. No hay duda, ¿verdad? Pero fíjense, Seguro Pepín ofrece el servicio de asistencia vial gratis para todos sus clientes con pólizas vigentes de seguros para automóviles, jeep y camionetas. Este operativo estará disponible en horario de 8 a.m. a 8 p.m. desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección. Puede acceder al servicio llamando al número de emergencia que figura en su carnet de seguro desde las principales carreteras del país. ¿A qué ejemplo me estoy yo refiriendo? Porque una cosa trae la otra, decía don Juan Bosch. Por cierto, que cada cosa producía su otra cosa, ¿verdad? Su reacción. Bueno, pues resulta ser que fíjense que es interesante. Una empresa que nunca había invertido en este tipo de promociones, en beneficio de la cantidad de gente, que por cierto, déjeme decirles, era el seguro de ley casi obligado.
No había forma de no obtener un seguro de ley que no fuera pepín. O sea que vamos cogiendo lo que son los buenos ejemplos. El Ministerio de Obras Públicas, Gonzalo, el plan de asistencia vial, fíjense lo que ya va produciendo. Porque el que no se ponga para la cosa, se queda atrás. Y es un poco lo que yo siento en ciertos personajillos de la vida política dominicana. Que bueno que dicen, pero es que si no estamos aquí perdiendo el tiempo, porque ni caso nos van a hacer. Bueno, pues eso le pasa también a la póliza esta. ¿Cómo es que yo soy cliente suyo, le pago, somos socios hace 30 años y usted a mí no me da ningún beneficio que ya me lo da hasta en la frontera, Gonzalo? Sobre todo que tenía un costo esa asistencia vial en los seguros privados, precisamente por la falta y lo que significaba usted quedarse en medio de una carretera. Ya no tiene que llamar a esa póliza. Claro. Y eso ha hecho que ese servicio baje y hasta se ofrezca hasta de gratis, como usted señala. Exactamente. Mire, yo quería, no sé si hay tiempo, referirme brevemente a una noticia de trascendencia. El tiempo no se agota, decía Einstein. De trascendencia internacional. El problema es mezclarlo con el espacio. Sí. Si podemos conjugar el espacio y el tiempo. Sí. A propósito, tiraron una foto la semana pasada a un gran hoyo negro que vino... No, está equivocado. Mejor no hable de eso si usted no lo sabe, no sabe de qué va a hablar. No hay ninguna foto, hay una imagen que es una secuencia de más fotos que el carajo junta. Y eso da una imagen que vaya usted a ver si ese es verdad el hoyo más negro, ¿verdad? Dicen que pero no es una foto. Lo que te quiero decir es que esto es el resultado bueno por esa de la instalación técnica. De una cantidad tal de micro cosas y de rayos, que sé yo cuánto. De telescopio y de colocado alrededor del mundo. Telescopio y mil cosas, colocado en 50 partes distintas del... Todo eso permite tener una imagen del universo. Una imagen, no una foto. Bueno, mírela ahí. Sí, pero eso es una imagen, no es una foto. Es lo que parecería lo mismo, no es lo mismo. Es la conjunción de varias cosas. Centenares de fotos. Pero no era de eso que yo iba a hablar, tranquilo. Del hoyo negro. Centenares de fotos. No, porque Freddy Vera hablaba de... ¿De qué? De hoyos grandes. Sí. De hoyos grandes. Sí. Continúe usted y no le haga caso a la valla. Mire, Jennifer Robinson, una abogada, que en este caso es la abogada de Julian Assange, salió con unas declaraciones bastante contundentes explicando algunas cosas que se dijeron a propósito de la retirada del asilo que se le había dado a Julian Assange en la Embajada de Ecuador. Habían dicho que lo que había pasado era que este señor, solo dijo una ministra del señor Lenín Moreno, se había dedicado a coger heces fecales y a pegarlo a la pared y a utilizar, oír música a alto volumen, y era toda una molestia para los empleados de esa delegación de Ecuador. Ella ha salido al frente de esa declaración y le ha dicho claramente, miren, esto no se trata de eso, ustedes no lo están votando de esa embajada por eso, ustedes lo están haciendo por un asunto eminentemente político, y le ha señalado, por ejemplo, cómo desde la llegada de Lenín Moreno, lo primero que se le hizo fue privarle el acceso a internet, restringirle drásticamente las visitas que tenía y dejarlo prácticamente en un estado de aislamiento. Eso fue sistemáticamente realizado durante 2 años, y la situación con Julian Assange es de preocupar y de que uno se preocupe, porque coinciden varias características en este caso. Primero, se habló de un expediente en Suecia, pero resulta que ese expediente está cerrado. Fueron los fiscales, hablaron con él y está cerrado. Y la causa de esa detención en principio es esa situación en Suecia por un supuesto abuso sexual. Pero la víctima de ese abuso sexual dice, ya eso está cerrado. Y como dije, ya las autoridades suecas cerraron el caso. Entonces, ¿cuál es el interés? Bueno, el interés es que gracias a lo que es Wikileaks, el mundo conoció un conjunto de hechos que pudiesen calificarse como crímenes contra la humanidad. Me refiero a uso indiscriminado de la fuerza, que ha atentados a civiles,
yo quiero que se sepa que hay algo que se llama los convenios de Ginebra, que regulan el uso de la fuerza militar. Hay espacios que usted no puede atacar ni siquiera en una situación de guerra, y resulta que Wikileaks ha revelado primero esa violación a los convenios de Ginebra, en el caso de la guerra de Irak, donde han muerto civiles, y daño colateral, como le llaman. El daño colateral es, mira, aunque nosotros no queríamos matar a esta gente, pero si se fueron por el objetivo que teníamos, bueno, es un daño colateral. Es una forma para disfrazar el asesinato. La de los periodistas de Reuters. Sí, decir daño. Por ejemplo, esos dos periodistas de Reuters sí. que estaban en el grupo de civiles que fueron simple y sencillamente como si se tratara del juego de video de eliminación de gente que aparecieron ahí caminando y viendo a ver. Sí, porque era un videojuego también. Cuando usted ve esas imágenes, parece un videojuego. La flechita, y usted ve cómo mueren, pero parece que la muerte... Ahora, yo no sé por qué usted va el tema esencial sobre eso y se vale de esta señora que no sabemos quién es, para decir que en realidad todo lo que se ha hecho ahí es violar principios del derecho internacional. Bueno, estoy mencionando a la abogada. Tiene que ver esa con señora, el asilo. Esa señora es y su que abogada. No solo con el asilo, sí, correcto, pero los abogados tienen que hacer la tarea y decir lo que quiera. Ahora, el tema es, ¿se respeta o no se respeta? ¿Existe o no existe el derecho internacional? Sí. ¿Se respetan las cuestiones fundamentales del derecho de asilo? Porque de eso que se trata, Assange se fuñó. Vamos a decirlo en esos términos, en términos de patio dominicano. Yo quería decir por qué se fuñó. Pero se fuñó. Lo que te quiero decir que a partir de ahora, ¿a qué jurista que se respete se le va a poder aceptar que hable de un código internacional, del derecho internacional? Cuando eso no sirve para nada. Porque todo lo que vemos es que eso nada más sirve para violarlo. Es como, es como un puchimbá, que está ahí para que todo el que entre al gimnasio le dé golpe al puchimbá. Pero, porque a mí lo que me molesta al final de cuentas es, Assange es Assange, y él se la jugó y se las va a tener que seguir jugando. Y no es un fly lo que tiene encima. Es peor que lo que tiene Lula encima, que también otro abuso de todo tipo, de principios y de normas. Y a eso es lo que quiero decir, es que no se trata de este personaje, que es un personaje que puede tener culpas que purgar o crímenes que purgar según las leyes de su país, porque él era un agente norteamericano. Sí, un agente, es decir, él era un empleado de la inteligencia norteamericana. No, él no. Julian Assange no, Edward Snowden. Igual él le prestaban también servicios todos ellos a la inteligencia internacional, no solo Snowden. No, en el caso de Julian Assange, él lo que tiene es un portal que responde a una fundación sin fines de lucro que divulga. En el caso de Edward Snowden, él era un subcontratado de la CIA, que si pudiésemos decirlo, en ese caso sí aplica. Y en el caso de Chelsea Manning también, era un guardia que ahora se hizo un cambio de sexo, ya le llaman Chelsea, pero él filtró una información que se publicó en Wikileaks. ¿Cuál es la acusación que hay actualmente contra Assange? Y lo pongo como ejemplo precisamente porque él encarna toda una tipología. Es que lo están acusando ahora de que él conspiró para hackear. Pero esa acusación se vino a conocer después que le quitaron el asilo y lo arrestaron. Entonces, ¿de qué estamos hablando con Wikileaks? Que Wikileaks reveló la injerencia abusiva y masiva de parte de un Estado sobre el resto de los estados. Y estoy completamente de acuerdo con usted que la comunidad internacional, que tiene el derecho internacional, siempre ha tenido el desafío de qué tanto es válido el derecho internacional cuando lo que prevalece lamentablemente en las relaciones internacionales es el uso de la fuerza. Entonces tenemos un esquema donde tenemos que ver si como siglo XXI las relaciones internacionales se van a fundamentar en el respeto al derecho internacional. Entiéndase, hay un conjunto de normas que dictaminan inclusive el reconocimiento de los estados y de los gobiernos, que son dos cosas diferentes, que dictaminan el uso de la fuerza y que dictaminan cuestiones como el asilo por razones humanitarias y cómo y cuándo se concede y cómo y cuándo se deja de conceder. Y menciono por último el tema Assange,
en esa misma tesitura que usted decía, porque nosotros como República Dominicana, a propósito de ese régimen de Trujillo que mencionamos, fueron frecuentes muchos dominicanos, cientos de dominicanos, que salvaron su vida porque llegaron en un momento determinado a refugiarse en embajadas de Venezuela, de Colombia, y recibieron ahí apoyo. Claro. Es una cuestión de derecho humano, es una cuestión de que la vida de una persona corre peligro y por eso pide asilo, porque no hay condiciones. En este caso... Es lo que le están negando a los que marchan desde Centroamérica hacia el derecho de solicitud de asilo en la frontera. Sí, es un caso interesante que usted menciona eso, porque solamente se habla de los desplazados de Venezuela, y en el caso de Honduras, tuvimos un golpe de Estado y Guatemala, pero quiero mencionar Honduras porque la OEA mencionó que las elecciones de Honduras fueron evidentemente fraudulentas. Sin embargo, yo no escucho a nadie mencionar el tema de Honduras como una debilidad democrática, ni una crítica a ese gobierno de Honduras, ni veo a nadie autoproclamándose jefe de gobierno de Honduras y gobierno de Honduras cuando es la misma situación. La misma OEA que no valida las elecciones de Venezuela, es inclusive más crítica en el proceso de Honduras. Y en Honduras hay una situación, como usted señala, y en Guatemala, donde producto de la inseguridad, miles de personas han marchado miles de kilómetros para solicitar ese asilo humanitario, porque entienden que no hay las mínimas condiciones para garantizarle la vida en sus países de origen. Por las bandas, ¿verdad? Las maras salvatruchas. Las maras salvatruchas y comparte. Pero, perdón, Ramón, mira, una cosita. Los norteamericanos se han sentido tan ofendidos con este señor que aún en medio de toda esta varaunda de los problemas de Trump, republicanos, y los demócratas, la señora Pelosi, ¿cómo le llaman? Y todo esto. Bueno, pues están de acuerdo ahora en que meterle la mano a Assange. Y están contentísimos, y la Arcona 1 está contentísima con este asunto, porque la Arcona naturalmente tenía un rol importante en los temas de Wikileaks. Usted puede estar seguro que en la legislación norteamericana hay con qué meterle la mano a este señor. Usted verá. Ahora, insisto, el problema no es Assange, sino esa dimensión que tiene el derecho internacional. ¿En qué medida esto va a servir para que se siga jugando democráticamente en la vida entre las naciones y el libre tránsito? Porque todo el que... es más, yo no sé, para mí ha dejado de existir el derecho internacional, si usted quiere, porque cualquier cosa es posible. Hasta la Convención de Ginebra está en juego ya. Pero es que está todo en juego realmente. Todo está en juego. El tipo de sistema internacional que se ha impuesto para justificar un tipo económico, además de explotación, porque es para justificar eso, una explotación económica nunca antes vista en la historia de la humanidad, además. Nunca antes vista en la historia de la humanidad, señores. La concentración de capital, de riqueza, que ha ocurrido en los últimos 40 años es una cosa realmente inexplicable, es una cosa realmente, además de criminal, porque se ha hecho precisamente mediante métodos criminales, pero para conseguir una concentración tan brutal de la riqueza, que es criminal también, porque es una concentración tal que es la que explica esos flujos de migrantes, en buena parte, porque lo que ha hecho es, la delincuencia, es desparramar por todas partes, incluyendo en los propios países desarrollados. Los propios países desarrollados. Estaba ayer leyendo un artículo sobre los bancos de alimentos, food banks, que han surgido en Inglaterra, en Londres incluso,
y en todas partes, en Estados Unidos, los bancos de alimentación. Lo que pasa es que ellos no lo asumen como nosotros, les da vergüenza, lo tapan, la cosa. Pero hay gente literalmente pidiendo es un plan comida social. en la calle, Pidiendo comedores económicos, plan social. No, esto es una maravilla, los comedores económicos nuestros, porque es una responsabilidad del Estado. Aquello es peor, porque aquello realmente es una cosa impresionante, porque son gente voluntaria que ha tenido que ellos crear eso, porque la concentración de la riqueza y el sistema económico que se ha montado, ha destruido a la seguridad social, privatizándola incluso. Es el librito. Privatizándola, el librito de Milton Friedman, claro. Privatizando los servicios. Es una cosa realmente, es un crimen espantoso lo que se ha estado cometiendo. Estados Unidos, la concentración brutal de la riqueza. Es el centro del mundo. Que es la que explica toda esta violencia. Hay más de 50, 60 millones de pobres, de solemnidad. De pobres que viven, Ramón, esa es una modalidad, porque hay otra que es la de los cupones, de gente que le saca beneficio a los cupones y hacen bancos de alimentos para que todo el que pueda ir vaya donde están. Pero es, como dice Ramón, es iniciativa privada, de gente que está pasando trabajo porque y que es solidaria, no para que además no se pierda la comida. Claro, porque el Estado se ha desentendido en buena parte de eso, cayendo en manos de toda esta gente, de todos estos equipos neoliberales. El Estado dice que no, que eso se iba a resolver o se tiene que resolver solo, dejando que la riqueza sí, pero espérese, sin control, no hay posibilidad de que el capitalismo deje de ser lo que ha sido siempre, salvaje y brutal. Por cierto, Maduro ya tiene un acuerdo con la Cruz Roja. Ya anunció un acuerdo con la Cruz Roja para la llegada de asistencia. Lo grave de esto que está pasando con Assange es que usted no oye a los defensores de la información. No. El derecho a la información. Ni publican los Wikileaks. Yo no he oído ni la revista comercial, usted habla. Ni siquiera una línea, una oración. No he leído de la CIB, de la OEA, de todas esas organizaciones internacionales que hablan del derecho a la información y del derecho a estar informados y a que no sé cuánto. No, nada, absolutamente. Cuando lo que hizo Assange, como lo que hizo Snowden y esta gente, ha sido poner en claro cómo la humanidad está en manos de locos. ¿Me entiendes? Cómo la humanidad está en manos de un complejo militar industrial, que así lo llamó Eisenhower, porque fue Eisenhower que le dio su nombre, complejo militar industrial, ¿me entiendes? Que se ha alzado con el poder, y tiene instaurado un sistema que, óigame, esto hay que verlo. Sí. Usted está vigilado por ese aparatico las 24 horas del día. Aunque lo tenga apagado, está vigilado. Es una sociedad de la vigilancia, como la llamó alguien estos días. Principios de violación permanente de los derechos de la gente. Que hubo en Honduras, pero que quieren con esos principios darle un golpe de Estado a ellos a Maduro. Sí, porque el ejemplo está ahí, en la zona. Y no hay que irse muy lejos. Celaya, le dan un golpe de Estado como el que se dio. Se rompe todo, pero eso no importa. Ahí no hubo intervención militar extranjera, ahí no hubo ayuda internacional. El pobre Celaya y su familia rondaron por aquí, por Boca Chica, comiendo pescado y cosas. Lo sacaron en pijama de la cama. Entonces, pero esos no son los principios legales de otros países o para otros países. Bolsonaro es una cosa y puede hacer todo lo que le dé la gana, y Macri también, y nadie se mete con ellos. No, con ellos no se meten. No, porque ellos no son populistas, ellos son institucionalistas ahora. Ahora son principios distintos. Usted mencionaba lo del capital, y quería mencionar, ahora en Semana Santa, hay un libro de Thomas Piketty, El Capital en el siglo XXI,
que describe precisamente cómo, a pesar de todos los inventos, a pesar de una cuarta revolución industrial, la desigualdad ha aumentado en el mundo, producto precisamente de cómo se articula el sistema capitalista. Entonces, de manera brutal ha aumentado la desigualdad y por lo tanto la pobreza y la violencia y la delincuencia, porque todo eso es el fruto precisamente de esa concentración brutal del capital que tiene que desmantelar al Estado para poder hacerse. Tiene que desmantelarlo y lo ha desmantelado. Donde ha podido y lo desmanteló, imagínese usted, donde más terrible es, porque lo desmanteló en las potencias. Pero usted debería aclarar que mientras eso en general acontece, en la República Dominicana se bajó brutalmente, por La así pobreza. decirlo, la pobreza. Sí. Y el hambre extrema. Aquí Ya sí aquí que se está puede trabajando. decir que no hay hambre extrema. Aquí el que no ingiere diariamente por lo menos una o dos de las calientes, además de jugar la lotería de Ramón y demás hierbas aromáticas. Además de eso, el que no ingiere es porque es tan y tan vago que no quiere ni siquiera cruzar al frente de su casa donde está el comedor económico. Comedor económico. Para que Porque se el sepa. Estado O dominicano es un aparece, estado social. ¿cómo que Pero se llama? precisamente- Nicolás. Porque Que no es capaz de nosotros- pedirle pero un plato de comida a precisamente Nicolás, Ramón. esas Nosotros- políticas que usted menciona son en contra del librito. Entonces el tema viene siendo precisamente eso, cómo esas políticas sociales para el librito son considerados como gastos, para un grupo son considerados como populismo, pero son los elementos que permiten ir reduciendo la pobreza extrema, que cuando llegó el presidente Medina estaba en un 10, ahora está en un 2.9, y ir enfrentando paulatinamente un estado tan desigual, un estado tan injusto como República Dominicana. Y yo veo a veces señorones hablando de la gran delincuencia y de que República Dominicana está arropada con la delincuencia, como si fuera una señora la delincuencia, y no un fenómeno producto de varios factores que coinciden, entre ellos la pobreza como uno de los principales. Y esa gente que critica las políticas sociales del gobierno han tenido que echar para atrás precisamente por eso, porque el librito no funciona. Ese librito que dice que el Estado debe de ser indiferente ante lo que pase y solamente arbitrar porque el capital solamente se va a regular, ese librito genera esa iniquidad. Así mismo, nosotros seguiremos trabajando para que la sociedad dominicana pues supere sus lacras y estamos mirando hacia la frontera. Fueron los españoles los responsables de que nosotros no miremos ni siquiera hacia la frontera. Ustedes vieron Se a nos quedó propósito el match interesante siempre en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. el enfrentamiento. Sí, el enfrentamiento. ¿Entre quiénes? Entre el señor Mike Pence, vicepresidente, honorable vicepresidente de los Y el Estados Unidos. canciller venezolano. Y no, el venezolano no, el señor Lavrov, creo, en ruso, o un embajador, el embajador ruso, que entre otras cosas le digo, es que a ustedes les molestan los brotes de sarampión que hay en Venezuela, pero ahora mismo se acaba de decretar que en Nueva York hay un brote de sarampión. Sí. Pues de eso El se trata. sarampión que El sarampión que le molesta es el de Venezuela, el bendito Maduro sarampión, o sarampión Maduro de Nicolás Maduro. No, el del brote de sarampión que hay en Nueva York y que ¿cómo se llama esto? Hay un hongo ahora que anda por ahí preocupándonos a todos. Cándida. Cándida, hay un hongo ahí que está provoca la complicándonos de cara al candidiasis. futuro. No, lo que le molesta es el sarampión venezolano. Y claro, es que son dos varas para medir cada cosa, y a qué se le da ahora importancia y a qué no. Se llama Sigún eso. A Sigún, ¿verdad? Bien, se nos agotó el tiempo, así que Qué usted pendiente. quédese ahí porque tenemos mucho que compartir quedamos con el aquí en el espacio. canal 4RT. Del No se ojo mueva negro de ahí. suyo.